Bien, pues vamos a empezar este vídeo sobre las clases de elementos químicos que existen. Bien, aquí tenemos un sistema periódico pues muy interesante porque nos muestra en la realidad cómo son algunos o bastantes de los elementos químicos del sistema periódico. Hay algunos que se conocen desde muy antiguo, como por ejemplo el azufre, como por ejemplo el oro, como por ejemplo el hierro. Hay otros que se han ido descubriendo posteriormente, por ejemplo en el siglo XIX se descubrieron los gases nobles que tienen estos colores tan llamativos. Aquí tenemos el bromo, que es líquido a temperatura ambiente, el yodo, que es violeta. En el siglo XX ya quedó claro que había 4 clases de elementos químicos. En primer lugar los metales, que ocupan el centro y la izquierda de la tabla. Como veis, son la gran mayoría de los elementos de la tabla son metales. Los no metales, que ocupan este triángulo de aquí, y el hidrógeno, que sabemos que es un no metal porque es un gas, su lugar en la tabla no es muy adecuado aquí arriba, tendría que estar fuera de la tabla porque todos los elementos que están en la misma columna tienen propiedades parecidas excepto el hidrógeno. El hidrógeno está en una columna, podemos decir que no le corresponde. Es un elemento muy especial que solo tiene un protón y un electrón y por tanto su lugar más adecuado sería fuera de esta columna de aquí, de los metales alcalinos que se llama. El tercer grupo de elementos eran los semimetales. Los semimetales son estos que hemos visto aquí de la diagonal, que llegan desde el boro hasta el astato, y finalmente están los gases nobles que estaban en la columna y que están en la columna o grupo 18. Bien, lo que los químicos se dieron cuenta, sobre todo en el siglo XX, es que las propiedades de los elementos obviamente dependían de su posición en la tabla periódica. De hecho, se colocaron en columnas para que cayeran en el mismo grupo, esto lo hizo Mendeleev, los elementos con las mismas propiedades. Y lo que sí que en el siglo XX queda claro es que estas propiedades y por tanto su colocación depende de su configuración electrónica externa de cada átomo, es decir, de cada elemento, que es el número de electrones que tiene en su última capa o nivel. Este concepto va a ser clave en química porque dependiendo del número de electrones que tenga un átomo en su última capa o nivel, se va a comportar de una manera u otra y por tanto va a parecerse o va a tener propiedades similares a unos elementos o a otros. Bien, los metales, como vemos que ocupan el centro y la izquierda de la tabla, son la mayoría de los elementos que se conocen y su configuración electrónica siempre acaba en S1, S2, S2P1 o S2P2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen casi siempre 4 o menos electrones en su último nivel o capa. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Incluso estos elementos que están aquí en el centro de los bloques D y bloques F, es decir, los que rellenan los orbitales D y los orbitales F, su capa más externa tienen 1 o 2 electrones, con lo cual pertenecen claramente a este grupo. Los no metales, como sabemos, está el hidrógeno y luego este triángulo de la derecha ocupan la derecha de la tabla, excepto el hidrógeno que sabemos que ocupa el primer lugar. Su configuración electrónica, excepto la del hidrógeno, acaba siempre en S2P2, S2P3, S2P4 o S2P5, es decir, que tienen 4 o más electrones en su último nivel o capa. Tienen 4, 5, 6 o 7 electrones en su última capa. Esto va a ser muy importante. Fijaos el contraste tan claro con los metales. Los metales tenían 4 o menos y estos siempre tienen 4 o más. Y los gases nobles ocupan la última columna de la tabla, son el grupo 18 de la tabla. Su configuración electrónica acaba en S2, es decir, la del helio, o en S2P6 el resto. La del helio acaba en S2 porque ya completa la capa 1 y estos tienen todos S2P6 en su última capa, es decir, o tienen 2 electrones, que es el caso del helio, que es también un poco especial, pues es un elemento muy ligero, o el resto tienen 8 electrones en su última capa, ya que S2P6 sumamos los exponentes y en realidad está expresando que hay 8 electrones. Y en cuarto y último lugar están los semimetales, que también se conocen con el nombre de metaloides, cuyas propiedades están también relacionadas, como en todos los casos que hemos visto antes, con su configuración electrónica. Bien, ¿qué elementos son estos semimetales o metaloides? Son
estos elementos que están aquí en verde oscuro en la diagonal de separación que hay entre la zona de los metales, que es los elementos de color azul, y la zona de no metales, que son los elementos que están en color amarillo. Bien, ¿qué propiedades tienen? Pues como era esperable, son intermedias entre metales y no metales. Por ejemplo, son semiconductores de la electricidad, es decir, los metales en color azul sabemos que son conductores, buenos conductores de la electricidad y del calor, y los no metales no son conductores. Bueno, pues estos van a ser semiconductores. De hecho, todos nuestros transistores, microchips, etcétera, están basados en estos elementos tan importantes que se llaman semimetales, por ejemplo, el silicio, el germanio, etcétera. Y en cuanto a su configuración electrónica, es intermedia entre metales y no metales, como cabría esperar. De hecho, por ejemplo, el boro, que es el primero de los semimetales, tiene de configuración S2P1, es decir, tiene 3 electrones en la última capa. Está quizá un poquito más cerca de los no metales, pero sí que está en esa zona intermedia, ¿no? Luego el silicio y el germanio tienen 4 electrones en su última capa con configuración S2P2. Luego, por tanto, está justo, podríamos decir, en la zona intermedia entre metales y no metales. Y luego tenemos el arsénico y el antimonio con 5 electrones en su última capa, configuración S2P3. Finalmente, S2P4 tendríamos el teluro. El astato no lo ponemos porque, bueno, es un elemento muy raro en la naturaleza, es un elemento radiactivo que se conoce muy poco, aunque se supone que tiene este comportamiento de semimetal. Bien, como vemos, por tanto, los semimetales están muy bien llamados así porque efectivamente presentan tanto con propiedades como configuración electrónica intermedia entre los metales típicos y los no metales.